490 familias en realidad que no van a poder cobrar el subsidio de renta ciudadana. Creció esta mañana el número de víctimas por el terremoto de este fin de semana en Marruecos. Casi 2.500 muertos y casi 2.500 heridos. Un terremoto de magnitud 6.8 que sacudió una región turística en donde había colombianos, todos con vida afortunadamente. Don Antonio Nogales es el presidente de los Bomberos Sin Fronteras, trabaja en este momento allí en Marruecos. Señor Nogales, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cómo está la situación, entiendo, de crisis, de búsqueda de sobrevivientes, señor Nogales, en este momento? Bueno, pues en este momento las tareas se siguen desarrollando. Nosotros estamos esperando una evaluación que están haciendo la Gendarmería de cuáles pueden ser otras zonas para seguir trabajando y en función de esa distribución pues desplazarnos nuevamente a realizar búsquedas, ya que anoche nosotros estamos aquí desde el sábado por la mañana y ya ayer estuvimos trabajando durante todo el día. Sí. ¿Y ustedes, los Bomberos Sin Fronteras, con quién trabajan allí en Marruecos, señor Nogales? Nosotros nos hemos desplazado con unos vehículos de manera autónoma y en coordinación con las autoridades marroquíes y estamos trabajando en coordinación con ellos y con los gabinetes de crisis y con el resto de grupos de rescate que están aquí. Sí, y la mayoría de esos muertos, que la cifra es muy impresionante, 2.500 personas, o de los heridos, ¿hacían qué o estaban en dónde en el momento del terremoto? Bueno, teniendo en cuenta que el terremoto fue alrededor de las 11 de la noche, pensamos que muchas de las personas estaban ya en sus viviendas, la mayoría descansando, ¿no? Por eso también el volumen de muertos ha sido importante. Además de esa hora, pues tener en cuenta la poca profundidad que se ha producido el epicentro y la magnitud, o sea que ha sido un terremoto muy violento que ha provocado severos daños, ¿no? Don Antonio, esta pregunta se la hago desde Madrid. Las imágenes que estamos viendo indican que las zonas más afectadas son las zonas del interior, ¿no? las que serían localizadas en el Atlas, pequeñas aldeas o pequeños pueblos por las construcciones que son más precarias que las de las grandes ciudades. ¿Coincide eso con lo que ustedes están viendo sobre el terreno o la afectación es más o menos igual en toda la zona? No, coincido plenamente. La mayor afectación está más hacia el sur, en todo lo que tiene que ver con la zona del Atlas, que es de donde se produce el epicentro, y son esas aldeas rurales y que además están muy dispersas unas de otras, están separadas, son las que han sufrido el golpe más duro, ¿no? Ayer estuvimos trabajando en una población que se llama Imintala, donde, bueno, prácticamente la totalidad de la edificación estaba completamente colapsada, no quedaba ninguna vivienda en pie y un nivel de destrucción casi absoluto, ¿no? Y además no había llegado ningún grupo de rescate hasta que llegamos nosotros. Ha sido un terremoto muy importante. Señor Nogales, le pregunto desde Londres. Usted decía que se están trasladando, que ustedes se han trasladado más al sur de Marrakech. La pregunta es, ¿qué dificultad han visto en el traslado? ¿Cómo han encontrado las carreteras, los caminos? Bueno, las carreteras presentaban también muchos daños, muchas impracticables por desprendimientos de roca que la cortaban por completo y ese ha sido uno de los principales problemas de cara a los rescates, ¿no? Por los grupos de especialistas que nos hemos encontrado con esa dificultad, la accesibilidad, teniendo en cuenta además que incluso con las carreteras abiertas, algunas de esas poblaciones, aldeas muy pequeñitas que a lo mejor viven 2 o 3 familias que son literalmente inaccesibles en condiciones normales. Entonces, después del terremoto, lamentablemente tiene que haber muchas de esas pequeñas agrupaciones de vivienda donde seguramente todavía no habrá llegado nadie. ¿Usted dónde se encuentra en este momento, don Antonio? Nosotros estamos en Amizmiz esperando esa valoración que están haciendo las autoridades. Hemos estado haciendo también de manera paralela una evaluación que pueda tener la población que está en los albergues y en los hospitales, para que Bomberos Unidos Sin Fronteras seguramente la semana que viene vamos a emprender una segunda fase de la intervención, en este caso para el envío de ayuda humanitaria. Vale. Señor Nogales, de los Bomberos Sin Fronteras, ayudando allí a atender la emergencia producto de este terremoto. Gracias por estos minutos, lo dejo trabajar.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. A Mismis, que queda ahí muy cerquita de Marrakech, que fue el epicentro del terremoto. La cifra actualizada, los daños calculados y el tiempo previsto de la reconstrucción, Enrique. Las cifras que conocemos no han variado, las cifras oficiales siguen siendo las mismas de hace aproximadamente 6 horas, 2.497 muertos, 2.476 heridos. Y eso nos da una idea de cómo se está comportando el gobierno de Marruecos en todo esto. La información está siendo muy opaca, hay muy pocos datos de cómo se están llevando a cabo las labores de rescate y lo contábamos anteriormente. Por ejemplo, la presencia del rey de Marruecos, no se le ha oído a Mohamed VI ni una sola palabra, aunque sea de confort hacia su pueblo, sobre la situación que se está viviendo, que es una situación gravísima porque el balance de muertos, como digo, es absolutamente provisional y está llamado a crecer de manera exponencial en las próximas fechas por dos motivos, o por varios motivos seguramente. El primero de ellos por la precariedad de la mayoría de esas construcciones que se han visto afectadas, por la hora en que se produjo el terremoto, que hacía que muchas de las personas se encontrasen ya en sus domicilios, pero también porque el rescate no está siendo todo lo eficiente que pudiera. Imaginen un detalle, o miren este detalle que hemos conocido hace unos minutos. El gobierno de Portugal está todavía a la espera de recibir una petición oficial de las autoridades marroquíes para el envío de ayuda, a pesar de que desde el mismo sábado el gobierno de Marcelo Rebelo de Sousa había puesto a disposición de las autoridades marroquíes todos sus equipos de rescate. Sin embargo, el gobierno de Marruecos no ha respondido a ese ofrecimiento, como no ha respondido tampoco al ofrecimiento del gobierno francés. Así que ahora mismo hay servicios de rescate relativamente cercanos, apenas una hora o un poco más se separan a esos equipos de rescate desde Portugal a Marruecos y no han podido salir desde Portugal sencillamente porque el gobierno marroquí no ha dado todavía el visto bueno, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.